Ok, comenzaremos ya. Bienvenidos al segundo taller del día de hoy. Este taller es el uso y manejo de extintores NFPA 10 con nuestro tallerista Eben Murillo, instructor internacional de aeronáutica y organización civil internacional, profesional apasionado en seguridad industrial, brigadas industriales y rescate. Siempre mantiene el lema, si yo tengo, tú tienes. Ha desarrollado brigadas y equipos de respuesta ante emergencias con profesionales dispuestos al aprendizaje en primeros auxilios, rescate, control de incendios, etc. Propietario y gerente general de inversiones en seguridad industrial, entrenamientos y capacitaciones ISIEC, que brinda información técnica con excelencia para empresas y profesionales en industria, garantizando estar listos para actuar. La capacitación y el aprendizaje continuo son el cambio hacia el éxito personal y profesional. Los dejo con el tallerista. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha. Buenas tardes, escucha claro. Se escucha claro, listo. Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar con el taller de uso y manejo de extintores. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Creo que se preguntarán por qué no puedo encender mi cámara. Resulta que déjenme comentarles de que la semana pasada tuve un accidente y pues soy inmovilizado, entonces no quiero que me miren así, me da como penita. Bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Cualquier duda pueden consultar, levantar la mano, pueden escribir ahí si tienen una duda y pues se les va a contestar. Como lo decía mi compañero Dariel, mi nombre es Eben Murillo, yo soy instructor de bomberos, soy bombero aeronáutico, tengo conocimiento de bombero estructural y soy propietario de la empresa Inversiones en Seguridad, Entrenamiento y Capacitaciones, mejor conocido como ISIEC. Soy formador de brigadas y tengo una amplia experiencia en el área industrial. Entonces, vamos a iniciar con esta capacitación, de la cual está asesorada por la NFPA 10, que la pueden buscar, que esta NFPA es una norma específica para los extintores. Ok, como objetivos tenemos que la condición es dada en una situación de emergencia, lo vamos a tomar en el área laboral y vamos a utilizar un extintor tipo ABC o CO2. El desempeño es aplicar el agente extintor para la extinción y sofocación del fuego. Y todo esto está bajo la norma NFPA 10, lo pueden buscar en el IFTA y el OSHA. Más adelante les voy a compartir el link de eso. Como generalidades tenemos que los tipos de extintores son de gran importancia, el conocimiento del uso, la ubicación correcta, así como su utilización ante un conato de incendio para la sofocación efectiva. Pero ustedes me van a decir, ¿por qué utilizo la palabra conato de incendio? ¿Qué significa? Entonces, en términos clave, vemos que el fuego o conato es la oxidación rápida de un material combustible con un desprendimiento de luz y calor en forma de llama. Seguidamente del fuego tenemos lo que es el incendio. Aquí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el incendio es el fuego en descontrol o en grandes proporciones que se desarrolla sin control y pues todo lo que toca lo destruye. Es algo que tal vez ustedes han tenido la oportunidad de observar o la experiencia de estar cerca de lo que es un incendio y pues ustedes pues han de saber las altas temperaturas que se siente al estar cerca de lo que es el incendio. Ahora, los incendios en entornos laborales causan la destrucción de instalaciones, las pérdidas de puestos de trabajo, entre otros percances. Sin embargo, estas tragedias se pueden evitar mediante sencillas medidas preventivas, como que los trabajadores conozcan los medios de extinción disponibles y que sepan y tengan la capacitación adecuada para actuar ante una emergencia de estas. La producción de un fuego de pequeña magnitud
determina la existencia de un conato de incendio que puede ser controlado y dominado de forma directa y rápida y sencilla por los equipos de emergencia, haciendo uso de las instalaciones de protección existentes en el local y dependiendo de la dependencia o sector del incendio implicado sin necesidad de activar la alarma para la evacuación del edificio. Es decir, nosotros teniendo la experiencia, la capacitación y las herramientas, que en este caso serían los extintores, podemos evitar que un fuego pase a incendio, ¿ok? Podemos evitar que las magnitudes sean más altas, entonces esto quiere decir que está en manos de nosotros el desarrollo de la misma. Ahora, se trata de un incendio que puede ser completamente extinguido con la intervención del personal que reúna las capacitaciones suficientes para ello, porque no es lo mismo decir o hablar sobre el fuego que estar cerca. Ahora, sin riesgo grave para personas o bienes y sin necesidad de recurrir a la intervención de terceros. Una intervención decidida y acertada en los primeros segundos de un incendio con los medios a nuestra disposición es de vital importancia. No obstante, debe avisar a los bomberos tan pronto como se detecte el fuego, aunque nosotros tengamos el control o hayamos tenido el control, debemos de notificar a los expertos en el área. ¿Por qué? Porque nosotros dictaminamos si hay riesgo de reignición, le llamamos nosotros. Reignición es, como la palabra lo suena, que vuelve a tomar cuerpo y vuelve a tomar desarrollo de lo que ya se había controlado. Ahora, nosotros, cuando escuchamos hablar de fuego, lo primero que se nos viene a la mente que es el color, el olor, la temperatura, lo que normalmente conocemos. Sin embargo, hay algo muy importante detrás de esto y que es, para que podamos tener fuego, necesitamos 3 elementos importantes. Si uno de estos elementos llega a faltar, no va a haber fuego por ningún motivo. Necesita tener estos 3 elementos que técnicamente nosotros los conocemos como triángulo del fuego. ¿Y cuáles son estos elementos? Calor, oxígeno y combustible. Entonces, ya que estamos hablando del triángulo del fuego y conocemos los 3 elementos, sabemos que en nuestro entorno tenemos un 21% de oxígeno. Sin embargo, es suficiente para mantener una combustión libre, ya que el rango mínimo para que pueda existir es del 16%. Con el 16% de oxígeno es suficiente para que se dé lo que es un conato o ignición de fuego. El elemento número 2 es la fuente de calor o temperatura. Entonces, son todos los medios conocidos de producir energía: calor solar, fricción, arcos eléctricos, reacciones químicas, etc. Sabemos que la calor viene de todos lados. Nosotros tenemos nuestra propia calor, los electrodomésticos producen calor, etc. Entonces hay que tener bastante precaución con esto. Ahora, el tercer elemento es el combustible. Y nosotros lo vamos a agrupar en 3 partes: combustibles sólidos, combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Entonces, vemos que cuando estudiamos en el colegio y retrocedemos años atrás, sí nos sirvió la clase de química, ¿verdad? Cuando habla de sólidos, ¿qué quiere decir con combustibles sólidos? Todo tipo de material, como madera, papel o plástico, material ordinario. Material que nosotros podemos ver y observar tanto en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de hogar, o a nuestro alrededor podemos encontrar todo lo que es material combustible sólido. Pero el material combustible líquido ya es diferente, porque estamos hablando de aceite, gasolina o diésel, todo lo derivado del combustible, pero líquido. No confundamos la reacción de este material cuando desprende un gas a el material neto gaseoso, como por ejemplo el gas LPG y el acetileno. Una vez que ya conocimos los 3 elementos combustibles para el triángulo del calor, nos vamos a ir a lo que son los extintores como tal.
Ya conocimos un poco sobre la química del fuego. Ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando hablamos de fuego. Y sabemos que nuestra herramienta, que es un extintor, es muy importante. Ahora, los extintores portátiles están concebidos para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento de una masa igual o inferior a 20 kilogramos. Es decir, su palabra lo dice, extintor portátil. Es muy importante que sea portátil por la velocidad, la agilidad y la capacidad de la persona para poder responder. Ahora, dentro de los tipos de extintores tenemos, por ejemplo, el ABC, que es un multipropósito, que ya vamos a ver de qué se trata esto. El CO2, que es un gas helado, un gas inerte. Tenemos la espuma, que es un agente químico. Tenemos el acetato de potasio y tenemos el cloruro de sodio. Estos son los tipos de extintores del agente interno que tienen dentro de ellos para atacar la clase de fuego. Ahora, su color, su forma y su ubicación la podemos encontrar en la NFPA 10. Si ustedes ponen en su teléfono o computadora NFPA 10, lo va a dirigir a una norma americana de la cual se dedica a actualizar, a recomendar sobre usos y manejos, mantenimiento y dónde debemos de ubicar un extintor, a qué distancia debemos ubicar un extintor, ya que hay normas y estándares que se deben cumplir, tanto en edificios, en hospitales, en todo lo que ustedes imaginan. Legalmente debe de cumplir con todas estas normas y estándares y todo esto pues lo recomienda la NFPA. Como tal, a nosotros la NFPA no nos exige, nos recomienda, porque no es una norma interna nacional de nosotros, es una norma americana. Entonces, por ser una norma americana, solo nos recomienda. Ahora, los extintores sabemos que son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuego, incipientes o principios de incendio, los cuales pueden ser denominados y extinguidos en forma breve. O sea que el extintor se utiliza, lo más seguro que les va a durar un extintor completo para extinguir algunos 10, 12 segundos. Existen además varios tipos de extintores. Cada extintor está identificado para los tipos de fuego que sirven. A continuación los detallamos. Los tipos de extintores según la clase de fuego son, tenemos clase A, clase B, clase C, clase K y clase D. Son 5 clases importantes, que esto es a nivel mundial. Usted va a otro país y le van a decir la misma clase, ¿ok? Esta clase se agrupa y se hace lo más sencillo posible para entenderlo. Ahora, cuando nosotros miramos que un extintor, voy a retroceder un poquito. Aquí, por ejemplo, en el ítem número 2 que dice ABC multipropósito, está hablando de que está destinado a utilizarse para la clase A, B y C. Pero si el extintor dice únicamente para clase D, es por la clase D. ¿Y qué quiere decir la clase A, B, C, D, A, B, C, K y D? Dice que la clase A es para fuegos comunes, fuegos combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etcétera, telas, todo lo que ustedes se pueden imaginar que vimos anteriormente, eso lo agrupamos y lo nombramos como fuego de clase A. Ahora, en fuegos de clase B ya cambia, porque aquí habla de derivados del combustible, es decir, aceite, combustible líquido, acetona, todo lo que tiene que ver con pintura, aceite, todo lo que es inflamable, lo vamos a agrupar y nombrar como fuego de clase B, no clase A, clase B. Para fuegos de clase C, aquí cambia. ¿Por qué? Porque aquí en fuegos de clase C estamos hablando de fuegos eléctricos que tienen que ver con conductos eléctricos, fuegos energizados. O sea, si miramos que un poste de luz está tomando fuego, a eso lo vamos a llamar fuego de clase C. ¿Ok? En algunos países agrupan lo que es el gas LPG, fugas de gas LPG, fugas de gas butano y propano, lo agrupan en fuegos de clase C, pero nosotros en nuestra región, normalmente centroamericana, latinoamericana, perdón, en toda Latinoamérica lo van a encontrar fuegos de clase C, fuegos energizados. Ahora, con fuegos de clase K, habla de fuegos de grasas vegetales, de aceites de cocina, almacenamiento de aceite. ¿Y por qué la clase K? Porque está escrito en inglés, kitchen.
que en inglés kitchen es cocina, entonces se agrupa y se nombra en fuego de clase K. Entonces, cuando ustedes miren restaurantes, en esos restaurantes donde está la cocina, no van a ver un extintor de ABC, van a ver un extintor de K, clase K, que más adelante lo vamos a conocer. Ahora, para el último y muy importante, que también es el fuego de clase D, esta es una clase de fuego muy rara. ¿Por qué? Porque esta es fuego de clase de metal, es decir, metales como el magnesio, el sodio, el aluminio en polvo, el potasio, el manganesio, todos esos metales que son lo agrupamos en clase D. ¿Por qué? Porque este tipo de metal, ante la reacción con el agua, con la espuma, con el polvo, es súper diferente, no es la misma. Entonces es demasiado peligrosa. Esta tiene su propio agente químico que es para la clase de fuego. ¿Y dónde me van a preguntar? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de material? Como el magnesio, el sodio, el aluminio. Los rines de los vehículos que son actualizados, la mayoría de los rines son magnesio. ¿Y qué pasa cuando un vehículo toma fuego y sus llantas o sus rines están tomando fuego? ¿Han visto? Los invito a buscar en YouTube reacciones del magnesio. Van a ver cuando cae una gotita de agua a ese tipo de material de metal, es una explosión exagerada, porque no es compatible con el agua. Entonces, esta clase de fuego tiene su propio agente extintor. No sé si vamos bien, voy muy rápido, igual ustedes me pueden decir. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos bien? Todo claro, todo claro. Ok, listo. Entonces seguimos. Aquí agrupamos ya las 5 clases importantes de fuego, ¿ok? Entonces, ahora ya sabemos por qué en los extintores aparece ABC, multipropósito, o D o K, o solamente B o solamente C. Sabemos que es para su utilización. Ahora, según la NFPA, significa Asociación Nacional de Protección contra Incendio, es de los Estados Unidos de Norteamérica, y ellos agruparon los 5 grupos, los 5 clases, que ya las vimos, y estos son sus pintogramas. Por ejemplo, en fuegos de clase A lo vamos a encontrar normalmente en color verde, un cuadrito verde con una A. En la B, color rojo, que es derivado inflamable por su color. La C, energizado, como lo ven ahí. Y la D, en la mayoría de los casos, los extintores tienen una estrellita. Es muy raro encontrar un extintor de esos, como les explico. Tiene una estrellita de color amarillo y una D dentro. Y para clase K, tiene lo que es un sartén y es color negro. Entonces, aquí podemos ver los tipos de extintores. Para el más común, que posiblemente lo tengan en su vehículo ustedes, en su motocicleta lo anden, no sé. Y si no lo andan, pues les invito a que compren uno. El más común es el de PQS. PQS significa polvo químico seco. Este es un extintor a presión. Es un extintor que es multipropósito. Es un polvo el que tiene en su interior. Entonces, normalmente en su interior está impulsado por nitrógeno. Más adelante les voy a explicar por qué estoy diciendo que es impulsado por nitrógeno. Para fuegos de clase B y C, tenemos el de CO2, por ejemplo, que es un gas helado, como les digo. Este extintor lo van a encontrar ustedes normalmente en oficinas. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿por qué no tienen un extintor de ABC, del primero que ven, y por qué tienen uno de CO2 en una oficina? Les explico. Como el extintor de ABC, el primero que ven, el rojito, ese es un polvo, ese deja residuo. Y por lo general, cuando este polvo entra en los circuitos de las computadoras, de los televisores, etcétera, todo electrodoméstico que ustedes pueden imaginarse, crea lo que es corrosión. Entonces daña el equipo. Sin embargo, el CO2, como es un gas helado, no deja residuo. Controla, extingue y no deja residuo alguno, no daña ningún electrodoméstico, no daña ningún equipo. Por eso en oficinas optan por tener un extintor de CO2. Ahora, en fuegos de clase A, que son materiales sólidos y comunes como madera, que ya lo vimos,
Normalmente puede que tengan lo que es agua presurizada. Tiene agua en su interior y está cargado con aire. Por eso es agua presurizada. Y en fuegos de clase D, como ven al final, es un polvo químico especial. Este polvo se le llama cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Es un polvo muy, muy costoso. Es muy importante, pero muy efectivo. Es como una sal. Es un estilo polvo sal pesado. Este crea una como estilo concha cuando ustedes lo expulsan. Entonces, lo que permite y lo que hace al triángulo del fuego es que le quita dos elementos. Una, desplaza el oxígeno, que es uno de los elementos importantes, y número dos, enfría, creando una como masa o pelcocha dentro del material y hace lo que es baja la temperatura. Entonces ahí tiene dos elementos que los pone débiles, ¿ok? Normalmente estos son los extintores. El número uno, el ABC, multipropósito común, que esto los pueden encontrar en cualquier lado. Tenemos el de CO2, que es el segundo, el número dos. Puede ser que tenga esta boquilla o puede ser que tenga esta boquilla del segundo, donde dice dióxido de carbono, que es una campana, le llamamos nosotros, y todo depende de la cantidad de CO2 que tenga. Tenemos el número 3, que es el que les mencioné, que es de cloruro de sodio para fuegos de clase D. Así lo van a encontrar de color amarillo, es para diferenciar, por eso dice su norma en la NFPA 10, que su color, su tamaño, todo eso es para diferenciar el tipo. También el proveedor influye bastante. Y el número 4 puede ser, de este hay dos tipos. De color plateado podemos tener agua presurizada o podemos tener acetato de potasio, que el acetato de potasio es una sal también combinada con polvo, que esta se utiliza para fuegos de clase K en cocina, kitchen. Fuegos de clase K, acetato de potasio. Estos son los que van a encontrar normalmente. Ahora, el extintor, sí, lo conocemos por fuera. Vemos que su color, que su tamaño, que tiene una manguera, que esto, pero más no sabemos la importancia de cuidar un extintor, porque por eso tiene su norma. Tanto su mantenimiento como su ubicación es muy importante. Vamos a observar que tiene una manguera que es para desplazar su agente extintor, que en la parte gris que ven en su interior lo señala la flechita, que es su agente extintor. Así le denominamos técnicamente a todo lo que extingue, todo material que tenga, ya sea CO2, ya sea polvo multipropósito, que es fosfato monoamónico, acetato de potasio o cloruro de sodio, que es para fuegos de clase D, utiliza o lo llamamos como agente extintor. Ahora, ese agente extintor, ya sea polvo, de cualquiera, necesita ser impulsado, ¿verdad? O sea, presurizado. Para eso nosotros tenemos lo que es un gas que lo impulsa. Entonces nosotros le llamamos agente impulsor. Al que extingue, que en este caso está figurado color gris, agente extintor, y al que lo impulsa, agente impulsor. En este caso, aquí en esta imagen tenemos el ejemplo de un ABC. Tiene fosfato monoamónico, que es su agente químico extintor, y nitrógeno, que es un gas, que es su agente impulsor. ¿Ok? Para que el extintor pueda funcionar, debe de tener sus dos componentes, agente impulsor y agente extintor. El manómetro es muy importante. El manómetro nos indica la cantidad que está presurizado. Lo normal son 195 psi. Está ya sea de nitrógeno, de argón, ya sea de agua presurizada cuando tiene aire y todo ese, el tipo de agente impulsor. La válvula, que es la que impulsa o da la apertura del extintor, y el cilindro como tal. Ese tubito que ven ahí, que por ahí pasa su agente extintor, a ese le llamamos tubo sifón. Ese se le llama tubo sifón. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Estamos bien? Seguimos. Sí, muy bien. Listo. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es ABC en un extintor? ¿Alguien me puede contestar? Lo vimos hace poco.
Solo quiero quedar claro de que ustedes están entendiendo el tema. ¿Qué es ABC en un extintor? Un multipropósito. Exacto. El ABC nos indica para lo que el extintor puede ser utilizado, para la clase de fuego. ¿Ok? Imaginemos que el extintor tiene solamente clase C, que es el último, el color azul. Significa que solo puede ser utilizado para equipos eléctricos, para fuegos eléctricos, clase C. Entonces, este pintograma que ustedes ven ahí les va a indicar a ustedes para qué puede ser utilizado el extintor. ¿Estamos claros ahí? Sí. Listo, listo. Vamos con la siguiente. La placa de seguridad. La placa de seguridad es muy importante. Esta la van a encontrar en el extintor siempre. Está ubicada en la parte de enfrente, abajo o arriba, dependiendo del proveedor. La placa de seguridad nos dice el agente extintor que tiene, el tipo de agente. En este caso es un multipropósito, ABC. Nos da el pintograma, que es este que vemos aquí. El color y su forma nos dice, por si está en otro idioma, no nos perdemos porque nos dice el pintograma. Las instrucciones de uso y nos dice fabricado por y la fecha, ¿ok? Esto es muy importante, la placa de seguridad. Ahora vamos a ver los métodos de extinción. Antes de intentar extinguir un incendio, debemos seleccionar el método de extinción en función de los medios disponibles, de nuestra preparación y capacitación al personal y del elemento de incendio sobre el que decidamos actuar, ya sea por el combustible, el comburente, la calor o la reacción. Una vez analizada la situación, podemos optar por método de extinción, ya sea como la sofocación o el enfriamiento. Por ejemplo, si estamos cocinando, estamos haciendo un arrocito y miramos que de repente, o una carne, y miramos que de repente esa sartén que tiene aceite empezó a tomar fuego. El método de extinción más común y más efectivo es agarrar un trapito húmedo, no mojado, húmedo, y tapar lo que es el sartén, o simplemente agarrar la tapadera del sartén y ponerla encima de él. Entonces, ¿qué hicimos ahí al fuego? ¿Qué le hicimos? El método de extinción fue quitarle un elemento al triángulo del fuego. ¿Qué le quitamos? El oxígeno. ¿Ok? Le desplazamos el oxígeno al fuego. Por ende, lo dejamos vulnerable solo con dos elementos, la temperatura y el combustible, que en este caso sería el aceite que estamos cocinando la carne. Entonces, el oxígeno, al taparlo, vamos a ver que el fuego se consumió, se apagó. ¿Pero por qué? Porque desplazamos y le debilitamos un elemento del triángulo del fuego. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos un cuarto, por ejemplo, pero ya en este caso, les voy a poner el ejemplo siempre, pero tengan cuidado porque en este caso ya es más delicado, porque aquí ya estamos hablando de un incendio. Por ejemplo, si cerramos las puertas y las ventanas de una habitación incendiada, puede que funcione, pero no recomiendo eso porque nosotros en el área bomberil, en el área de bomberos, nosotros conocemos algo que se llama backdraft o flashover, y son efectos del fuego en grandes proporciones, del incendio en grandes proporciones, y es la reacción. Entonces, no recomiendo mucho que cierren porque al final siempre va a consumir. Lo mejor que pueden hacer ustedes es llamar a los bomberos. Si ustedes ven que el fuego ya tomó descontrol y pasó a ser incendio, y ojo, el extintor está diseñado para un conato de incendio. Quiero recalcar eso. No está diseñado para incendios, sino para conato de incendio, o sea, el inicio del fuego. No quiero que vayan a tomar la decisión de utilizar un extintor cuando ven fuego en grandes proporciones. Eso no les va a funcionar para nada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de si tienen, por ejemplo, una fogata, por ejemplo, que es algo controlable. La fogata, ¿ustedes con qué la apagarían? Es un fuego de clase A. ¿Por qué es un fuego de clase A? Porque es madera. En una fogata utilizamos madera, ¿ok? Entonces, al ser un fuego de clase A, sabemos nosotros que el material que vamos a utilizar para extinguir sería el agua, ¿verdad? Porque es un material común. Pero si fuese combustible, sabemos que no le vamos a tirar agua porque es un fuego de clase B.
¿Y qué pasa con los materiales inflamables? Con el material combustible inflamable, no es reactivo con el agua, entonces significa que se va a hacer más grande, al igual que los aceites de cocina. Si ustedes, los que cocinan, saben que al aceite de cocina, si está tomando fuego y le tiran agua, o incluso no es necesario ni que esté tomando fuego, con que esté caliente y le tiran agua, la reacción es muy grande, ¿ok? Entonces tira como a extenderse. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, con los métodos de extinción. Los pasos comunes para utilizar un extintor son retirar el pasador o el seguro de la manilla del extintor. Todos los extintores, sea cual sea el tipo de extintor, sea cual sea el material, el tamaño, tiene que tener un pasador de seguro. Tiene que tener un seguro y lo pueden ver en la imagen número 1. Una vez que ya quitamos la seguridad, que es el pasador, nos vamos a dirigir hacia la zona del fuego, pero vamos a probar el extintor antes de acercarnos al fuego. ¿Por qué? Porque qué tal que ese extintor nosotros por la adrenalina no lo revisamos, no le hicimos inspección y qué tal que esté vacío. Y nos acercamos al fuego, estamos tomando un riesgo y no nos funciona el extintor, va a ser algo peor. Entonces, mi recomendación es, antes de que vaya a acercarse al fuego, pruebe el extintor. Número 3, accionar el gatillo, o sea, la manecilla de apertura, y dirija la descarga con la manguera a la base del fuego. ¿Qué quiere decir esto? En la parte de abajo del fuego, no arriba, las llamas no, porque no están haciendo nada. Tenemos que atacar a la base del fuego. Recuerden que lo que queremos es desplazar los elementos del triángulo para hacer su sofocación. ¿Ok? Entonces, estos son las tres formas más sencillas para usar un extintor. Sea cual sea el tipo, esta es la forma correcta. Una vez que finalizamos, que tuvimos éxito al apagar el fuego, no nos vamos a dar la vuelta como que sin nada. Vamos a retroceder viendo dónde tiramos el extintor, por cualquier cosa. Porque si nos sobró un poquito, mi recomendación es llénelo, gaste ese extintor. ¿Por qué? Porque muchas empresas, no voy a dar nombres, tienen el error de que utilizan el extintor y para ahorrar costos, lo vuelven a poner donde está. Déjenme decirles que ese es el error más grande que pueden tener. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente que el extintor tiene un nitrógeno, ¿verdad? Un agente impulsor, el gas que le impulsa al polvo. Ese gas, una vez que ustedes rompen el sello, ese gas se va a ir botando y botando a tal punto que va a quedar en cero. Entonces, una vez que usted utilizó un extintor, descárguelo todo al 100%, que no quede nada. No se preocupe que la recarga de ese extintor es barata. Entonces, utilícelo. Su seguridad es primero. No piense de que reducir costo, que esto, porque al final ese extintor va a ser inservible. Si usted dejó la mitad del extintor, va a ser inservible si no lo utilizó en el momento. El extintor está diseñado para utilizarse una vez y se vuelve a recargar, se le hace inspección y ahí sí, una vez que ya está recargado y se le hizo inspección, ya tiene un sello nuevo y se puede volver a utilizar donde estaba y listo. De lo contrario, ese extintor debe utilizarse. Ahora, las técnicas importantes para combatir fuegos incipientes. La número 1, nos vamos a acercar a favor del viento. ¿Por qué? La lógica, ¿verdad? Si yo tiro agua en contra del viento, ¿qué va a pasar? Me va a caer a mí. Me voy a mojar yo. Entonces eso pasa con el polvo. Entonces, vamos a observar dónde está el fuego. En este caso, no sé si mira mi mouse, en este caso, vemos que el fuego está apuntando con la flechita para acá, hacia la derecha, al lado contrario del muchacho, que va acercándose con su extintor. Entonces, una vez que yo observé para dónde está el fuego, y ¿cómo voy a saber yo? Me van a decir ustedes. Yo no tengo un indicador de viento. Con el humo que tire el fuego, ese es mi indicativo. ¿Ok? Entonces, tomen la calma cuando van a utilizar un extintor, tranquilos, agarran su extintor, observan a dónde está el viento. Luego de que ya vieron dónde está el viento, van a utilizar el extintor, que es la parte 2, atacando la parte de abajo, la base. En caso de que fuese un derrame pequeño, digamos que es un derrame en la parte
de colores que ven aquí abajo, vamos a ir atacando la base del derrame que tengamos más cerca. Si está aquí, por ejemplo, el inicio por los pies de él, vamos a ir atacando, atacando, y vamos a tener la descarga máxima. Vamos a apretar la manecilla a lo máximo. Vamos a dirigir el chorro o el polvo a la base de la llama. El fuego avanza si se aplica en forma intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo y utilizo el extintor y tiro, no voy a hacer nada, porque yo lo que le estoy dando es oxígeno, le estoy dando un elemento, le estoy reforzando un elemento al triángulo del fuego y ese fuego se va a hacer más grande, ¿ok? Entonces el extintor se mantiene hasta que se descarga. No vamos a hacerlo como intermitentemente, ¿ok? Número 3, vamos a hacer un barrido. Vamos a hacer un barrido de lado a lado, haciendo como estilo abanico, para atacar toda la parte frontal del fuego antes de avanzar, para evitar quedar atrapado. Y siempre vamos a observar, si miramos que ese fuego pasa a ser incendio, ya está en grandes proporciones, lo más prudente que debemos hacer es retirarnos, ¿ok? No se sientan mal de que, ay, que yo lo tenía controlado. No, no, no. El fuego depende tanto de su clase como su material que tenga, combustible, la cantidad. Número 4, vamos a mantenerlo suficientemente apartado del fuego para asegurarse que la cortina de polvo abarque más. Pues al atacar una pequeña parte aumenta el peligro de quedar atrapado por atrás, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en caso de que son espacios confinados, en caso de que son espacios reducidos como bodegas o cosas así, hay que tener mucha precaución. En el caso de las cañerías o tuberías presurizadas, se debe atacar en el ángulo recto de la filtración. El flujo de líquido debe ser cortado para minimizar los riesgos de explosión. En caso de que ustedes trabajen en la industria y ven que la tubería está tomando fuego, hay una ignición de fuego ahí, deben de notificar antes de atacar y acercarse, deben de estar seguros de que se hizo corte del material, de que si es un gas, lo que sea, en material combustible, si es aceite, lo que está pasando por ahí, hidráulico, deben de tener mucha precaución y deben de estar seguros de que se cortó el flujo, se cortó el pase, porque si no, eso va a pasar a ser una explosión, ¿ok? Hay que tener mucha precaución con eso. Como última parte, tenemos que cuando el fuego se haya extinguido, se recomienda verificar que no haya reignición y si hay cenizas ardiendo, aplicar nuevamente el polvo seco, o sea, utilizar todo el extintor. Asegúrese de que se llenó todo el lugar con extintor, con el polvo, para que no inicie una reignición, porque donde pueden que haya cenizas, puede haber una ignición. Los fuegos que involucran productos o líquidos combustibles deben ser extinguidos, primeramente el derrame inferior y luego el resto del fuego. ¿Qué quiere decir? En caso de que tengamos un ejemplo como este, que hay un barril de aceite, de combustible, lo que sea, que se imaginen ustedes, y viene iniciando, ¿ok? Si está en grandes proporciones, no se acerque. ¿Ok? Hago énfasis en eso. Si viene iniciando y vemos que en la parte de abajo hay fuego, vamos a controlar la parte de abajo primero y luego pasamos a la base del fuego del barril, si fuese ese el caso, ¿ok? Es conveniente dejar una buena capa de polvo químico seco sobre los escombros para evitar su reignición. Mantenga su seguridad primero. Si usted no está seguro de que ese fuego está controlado al 100% y hay humo y cree que puede volverse a reiniciar, utilice otro extintor y aplíquelo al 100% hasta dejar cubierto en su totalidad. Ahorita vamos a ver un video. Ok, hago pausa en el video. Ocupo que observen bien el video porque voy a hacer dos preguntas importantes. Observen bien el video, lo voy a repetir 2 veces. Voy con la segunda vez. Ok, ahí finaliza. Necesito que me digan 2 cosas incorrectas que vieron ahí.
Si alguien puede apoyarme con eso, que me diga 2 cosas incorrectas que vio en esa aplicación de extintores. Adelante. La primera persona creo que no utilizó el 100% del extintor, y la segunda persona antes de probarlo se acercó bastante. Exactamente. Ya vieron, y eso que solo les pedí 2 y ya vimos 2. Ahora les voy a dar mis, no sé si hay alguien más que quiera opinar. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Tal vez la forma en que se acercaron, porque también se estaba haciendo mención que se ataca de la parte baja, o sea, de la base. Exactamente. Ok. Allí hay muchos errores. Yo les voy a dar los míos. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que antes de utilizar un extintor lo vamos a probar, verdad? Ellos no lo probaron. Observen ahorita la primera persona que va a pasar, observen que hay una fuga en la manguera y observen que el polvo se dispersa a un lado porque hay una fuga. Observen. Observen. Miren, eso es un riesgo. Miren él. No lo prueba y lo hace con miedo. Y miren, ahí le dio oxígeno al fuego. No le dio la base. Se acercó mucho, no utilizó la técnica correcta y para finalizar se da vuelta como que el fuego es su amigo. Se dio vuelta como que si el fuego solo le va a decir hola, ¿cómo estás? Entonces, no utilizaron la técnica de abanico. Esa técnica de abanico a nosotros nos enseña a aplicar bien el polvo, porque el polvo lo que va a hacer es que está desplazando el oxígeno del triángulo del fuego. Está haciendo una asfixia del fuego. Entonces, si yo lo hago de forma abanica, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, ¿qué pasa? Voy a tener una correcta aplicación del agente extintor. Pero si yo lo hago como que es una manguera de agua, si es combustible, eso es combustible. Ese combustible que dieron ahí se incrementó porque le dio oxígeno. Y número 2, si está lleno de combustible esa carreta, si está llena de combustible esa carreta, ese combustible va, como nosotros decimos vulgarmente, me va a respingar, como decimos. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución al utilizar un extintor. No es difícil, pero sí es difícil si no ponemos atención. La utilización de un extintor es lo más fácil y efectivo. Por experiencia se lo digo. Pero si no sabemos utilizarlo bien, entonces allí estamos fallando, ¿ok? Entonces, ya vimos los errores. Con el tema de mantenimiento, es muy importante que los extintores, si ustedes en su empresa, les invito a que gestionen si no se les hace la inspección correcta. A los extintores, déjenme decirles que se les debe hacer como mínimo, es inspección mensual, como mínimo. Y la inspección mensual se va desde la inspección, desde su evaluación física, externa y interna. Se evalúan muchas partes. ¿Y por qué hacemos esto? Porque, por ejemplo, en mi empresa nosotros hacemos eso, la inspección, para seguridad de las personas. Porque ya vimos que el fuego no es un juguete. No sé si han escuchado historias sobre personas que se han quemado, lastimosamente, con todo respeto. Eso es algo un tema muy delicado, y si no sabemos actuar de la manera correcta, créanme que hay consecuencias y graves. Entonces, les invito que en su lugar de trabajo, si ven ahora que ya conocen del tema y ven que es necesario un extintor, gestiónenlo. Si ven que es necesario una charla ahí, pueden contactarme y podemos ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es nuestra seguridad. Recordemos que a todos nos esperan en casa y no queremos
fracasar por falta de conocimiento o de preparación. Recordemos que este tipo de capacitaciones no solamente las ocupamos en el trabajo, las ocupamos en nuestro día a día, que Dios no lo permita, pero hemos visto casos de personas que van con sus planes de viaje y de repente les agarró fuego el vehículo y tal vez no andaban un extintor y pudieron haber controlado la situación, pudieron haber evitado causas mayores, pero lastimosamente no pensaron a tiempo o tal vez no saben utilizar un extintor, porque déjenme decirles que eso es lo más común que hay en Honduras. Nosotros hicimos una evaluación y creo que del 100% de hondureños, solo 40-45% sabe utilizar bien un extintor. Esta clase para mí debería ser importante y debería ser una clase que se debería dar en las universidades, en los colegios, una clase muy importante. ¿Por qué? Porque conlleva riesgo. Esto y primeros auxilios para mí son temas muy delicados e importantes que todo mundo debería de saber. Todo mundo. ¿Ok? Entonces volvemos de que los extintores son equipos que requieren relativamente poco mantenimiento. Debe establecerse una rutina de inspección visual por lo menos una vez al mes, más si las condiciones son extremas. En esta revisión se debe verificar, por ejemplo, su presión, su estado físico, su estado, por ejemplo, observamos si está en óptimas condiciones, su estética está en óptimas condiciones, si su agente extintor no está vencido, porque déjenme decirles que cada 2 años se debe de cambiar el agente extintor. Se les debe hacer una prueba hidrostática. Prueba hidrostática es cuando se prueba el extintor a su máxima para ver si no hay fugas, para ver si no hay corrosión, para ver si no hay daños en su cilindro. Cada 5 años se le hace. Y es muy importante. Si ustedes conocen a alguien que necesite, me pueden contactar igualmente y yo les puedo apoyar en eso. El extintor, se observa que el extintor no esté obstruido por equipos u objetos que interfieran el rápido acceso a los mismos y en caso de emergencia, ¿ok? Es muy importante la ubicación. Entre más grande es el lugar, se ocupa mayor cantidad de extintores y debe haber una ubicación. Como les digo, la norma NFPA especifica todo eso. Les invito a leerla. Como ítem 2 tenemos que la presión del extintor esté en el nivel recomendado, por lo general de 20 a 25 libras, su presión es de 195 psi. Cuando está a 150 psi se le denomina que debe descartarse del lugar porque está muy bajo, ¿ok? Entonces su reacción no va a ser la misma y corre riesgo de que siga escapándose lo que es su agente impulsor. Que la manguera y otras piezas no estén obstruidas internamente. La manguera es muy importante porque recordemos que es la que conduce el agente extintor. Que el pasador y el sello de seguridad estén intactos. Muchas veces hay personas, y déjenme decirles que he visto personas que ven, por ejemplo, en el mall, cuando van al mall, ustedes van a observar que hay extintores en ciertos lados. Hay personas que por maldad se los quitan, por ansiedad, no sé, y eso es muy peligroso porque puede venir alguien por error, lo descarga y lo vuelve a poner ahí y nadie se dio cuenta, limpiaron, nunca hicieron un informe de eso y se necesite en el momento correcto, créanme que va a ser un caos total. Y ya lo he visto. Que el cuerpo no tenga rayones, abolladuras, corrosión u otro signo de abuso, que no tenga golpes ni nada de eso. Si tiene golpes se debe reportar y llevar a inspección detallada para hacer la prueba, para ver de que se puede volver a poner operativo el extintor. Y algunos fabricantes recomiendan agitar los extintores en polvo químico seco por lo menos una vez al mes. El objeto es descompactar el polvo dentro del cilindro. Eso es porque sabemos que el polvo es como la harina, por decirlo así. La harina se empelota, por decirlo así, cuando no se usa y se mantiene en un lugar específico, inactivo. Entonces, en la inspección también se le revisa, como les digo, valga la redundancia de palabras, la agente extintor. Los cilindros deben ser sometidos a pruebas hidrostáticas. El tiempo lo establece cada fabricante. Vea el manual del equipo, por lo general cada 5 años. La prueba hidrostática es la prueba de seguridad que se le hace al cilindro del extintor que use algún producto químico a presión de gas para la descarga. Debe llevarse el récord de la vida de cada extintor, cuándo se compró y cuándo se instaló, las veces que se haya usado y cualquier anomalía que haya presentado como rayadura, golpes, fallas de funcionamiento, etc.
Entonces, en conclusiones, ya vimos que anteriormente pudimos comprender la importancia del extintor contra incendios. También pudimos conocer los componentes del fuego, las clases de fuego y métodos de extinción. Los extintores, tanto como su capacitación y práctica, es de suma importancia para la utilización en una emergencia. El conato de incendio, que ahora ya sabemos qué es, que el conato de incendio es el inicio, así de la misma podemos evitar su incrementación y pérdida ya sea humanas o materiales. ¿Ok? No sé si tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que yo tengo dos preguntas. Dime. Una, en cuanto mencionaste algo acerca del conato de incendio. Ok. ¿Se maneja algún tiempo específico de cómo diferenciar un conato de incendio allá un incendio prolongado? No sé si se tiene algún estándar de tiempo que se considere un conato de incendio. Es que mira, yo no te podría decir a ti que no te podría dar un tiempo específico porque no todos los casos son iguales. Recordemos que el conato de incendio depende tanto del material combustible, porque no es lo mismo el tiempo de ignición del combustible con el tiempo de ignición con un fuego de clase A como la madera. Sabemos que fuegos de clase B, como su palabra lo dice, son volátiles, son inflamables, entonces su ignición o inicio del fuego es más rápido. Por ende, es muy importante, como te digo, según la norma, tener cerca el extintor del lugar o del objeto que corre riesgo, ¿ok? Tener capacitado al personal es lo más importante, que sepan qué van a hacer y mucha precaución, porque no en todos los casos se utiliza extintores portátiles. Hay extintores con ruedas que son de mayores cantidades, de hasta 50, 60, de 65 kilogramos para arriba, que son extintores de rueda, y esos extintores se utilizan, por ejemplo, en lugares que corren mucho riesgo, ¿ok? Que hay como empresas industriales que tienen lugares que son más complicados o delicados, por llamarlo así, que otro. Entonces, el tiempo no te lo podría decir que hay porque no en todos los casos es igual. En base a análisis, te podré decir que el extintor sí actúa y cumple su función si lo haces de la manera correcta. Pero ahí yo lo invito a ustedes a que ustedes hagan un análisis. Si ya pasó mucho tiempo y vemos las magnitudes del incendio, pues en este caso sería incendio, sabemos que ya no vamos a interferir. Entonces, nuestro extintor no nos va a funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A recurrir a la experiencia. ¿Y la experiencia qué es? Los bomberos. No sé si... Ok, sí, gracias. Y Okay. la otra duda que me surgía es, ¿qué tan probable es que un extintor colocado pueda explotar? Porque, o sea, se tuvo un caso hace poco de que un extintor explotó y lesionó a un colaborador. Entonces, no sé en qué casos eh, se puede dar Eh, esa situación o si es probable que se dé frecuentemente o debido a qué factor se podría dar. Mira, la explosión del extintor depende de muchas formas, porque puede ser también por un daño al mismo, puede ser por una eh, mala, mala utilización del extintor que lo presurizaron demasiado, o número tres, por altas temperaturas. Sabemos que un extintor es un objeto que sí, nos sirve para extinguir, pero también tiene su límite, como todo objeto. Entonces, sabemos que la mayoría de objetos a altas temperaturas presurizados, porque es un objeto presurizado, puede tomar su reacción, que es explosión. Entonces, sería bueno hacer un análisis de lo que pasó con tu compañero, porque si no fue expuesto a altas temperaturas, hay que hacer una inspección y hay que hacer una evaluación sobre por qué pasó eso. Porque los casos más comunes es cuando hay un incendio y no hay control del mismo y las personas salen y hay extintores ubicados en las paredes y el extintor cuando recibe cierta cantidad de temperatura mayor, eh, normalmente va a explotar como todo objeto presurizado. Entonces, habría que hacer una inspección detallada
porque si es, necesito que me digas si fue porque fue expuesto a altas temperaturas o también, como te digo, o sea, no lo inspeccionaron bien y estaba muy presurizado, demasiado nitrógeno tenía, porque el gas nitrógeno también es volátil, sabemos. Entonces, controlado, el nitrógeno, que lo utilizamos como agente impulsor, controlado es efectivo para el extintor, pero si se sobrepasó hay un riesgo, hay que hacer una evaluación de eso. No sé si hay otra pregunta más. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, buenas tardes. Buenas A mí me tardes. gustaría saber qué tipo de extintor se necesitaría por ejemplo, en un lugar a una escala menor o una escala mayor de un taller de soldadura, ya sea las dimensiones que tenga. Sabemos que en la soldadura hay muchos tipos de soldadura y de herramientas eléctricas que se utilizan, ya sean pequeñas, ya sean grandes, unas que requieren más presión de electricidad y al momento de sobrecalentamiento por la presión del trabajo Ok. pueden agarrar fuego. Y lo segundo también es que en los tipos de soldadura hay soldaduras tanto como la MIG, la soldadura de argón, y al mismo tiempo la soldadura autógena, que se utiliza gas butano con bórax, que es un químico bastante volátil. Al momento de salirse de control en algún momento este tipo de fuego, ¿qué tipo de extintor se debería de tener ahí? Porque ahí se utiliza cosas como eléctricas y al mismo tiempo de combustible y de gases también. Sí, esa es una muy buena pregunta. Te la contesto. Mira, ahorita mencionaste algo importante con respecto a los gases, ¿ok? No sé si recuerdan que al principio vimos la clasificación y que en unos países clasifican lo que es el gas propano, butano y todos los tipos de gases, los clasifican en fuegos de clase C. Y sabemos que fuegos de clase C son fuegos energizados. Normalmente en los talleres que yo he visitado y que yo he hecho asesoramiento, porque yo también soy asesor, les he asesorado a ellos que utilicen extintores para ABC multipropósito. Sin embargo, en algunos casos es importante que ellos tengan extintores clase D. ¿Por qué? Porque son fuegos en metales. Y clase D sabemos que son fuegos en metales que tienen que ver con aluminio, magnesio, titanio, manganesio, potasio. Entonces, todo depende del tipo de material que van a trabajar ellos, ¿ok? Que ellos administren. Entonces, lo que yo recomiendo a veces, dependiendo, si es un fuego, si es un tipo de material, metal, que no es muy común, pero lo utilizan, por ejemplo, creo que utilizan acetileno, si no me equivoco, para soldadura, cortes con acetileno y todo eso. Sabemos que ese es un gas y déjame decirte que la mayoría de los casos o tienen un hidrante cerca, sí funciona, pero funciona no para consumir o para extinguir, sino para reducir la temperatura. Por ejemplo, yo tuve la experiencia en una empresa industrial de aquí, de Honduras, de la cual pues tuvo un percance. Tenía unos cilindros de corte de acetileno que utilizan nitrógeno y utilizan no sé qué otro gas utilizan, pero utilizan uno que es grande, que es de nitrógeno. Resulta que uno de esos tomó fuego. Habían 5 de esas carretas cerca. O sea que iba a ser una explosión total. Entonces, la evaluación que yo les hice, porque actuaron bien personal de la brigada, que por cierto, yo también soy preparador de brigadas. Si necesitan mi contacto, ahí estoy. Resulta que la brigada de ellos actuaron bien, porque utilizaron lo que es un gabinete de hidrantes, utilizaron un pitón Santa Rosa, utilizaron una manguera de media y pudieron controlar lo que es el fuego. Pero, ojo, el fuego venía iniciando. Lo único que hicieron fue bajar la temperatura y cerrar la válvula. ¿Ok? Y el extintor sí te funciona para extinguir, como lo dice su palabra, para cantidades pequeñas de material combustible y dependiendo la clase de fuego, ¿ok? Por eso es importante conocer la clase para su tipo de extintor. Entonces, yo recomiendo que para conatos de incendio en talleres utilicen ABC. Si van a utilizar metales que conllevan riesgo, utilicen un extintor clase B. Y en caso de que fuese un taller industrial grande,
lo correcto y en base a norma es que deben de tener lo más cercano un hidrante posible. Y si no, gestionar tener uno. No sé si hay una duda más. ¿Estamos bien? Dígame. Ok, no sé si hay alguna duda más. Bueno, Daniel, por ¿estás ahí? ahorita por mi parte no hay dudas. Dígame. Bueno, ¿Hay alguna duda más? Bueno, déjenme decirles que bueno, sí, eso es. déjenme decirles que Perdón, muchas perdón. gracias, les agradezco. Miren, el tema de extintores, como les repito, es muy importante conocerlos. Como les decía, valga la redundancia de palabras, son efectivos, créanme que sí. Es muy importante conocerlos. Me gustaría el contacto del muchacho que me dijo de que explotó uno, me gustaría hacer el análisis de ese extintor porque sí es algo... Es poco común eso, pero en el peor de los casos sucede, ¿verdad? El extintor es importante, su norma, su conocimiento, su capacitación. Yo doy estas clases presenciales, yo lo doy presencial, pero también las doy en línea. Entonces se va a gestionar porque creo que en el otro mes, si Dios lo permite, se va a dar una presencial. Y si pudieran estar ustedes, qué cosa mejor, para que ustedes puedan sentir lo que es la práctica, la realidad, ¿verdad? Es muy importante conocer la teoría, porque la teoría nos da conocimiento, pero la práctica nos da experiencia. Y déjenme decirles que en este tema es muy importante saber bastante de experiencia, de práctica, perdón. Su servidor, pues estoy a la orden, ahí está mi contacto. Si necesitan una capacitación, si lo que necesiten, una consulta, estamos a la orden, me pueden contactar. Yo soy bombero del aeropuerto de Palmerola, soy bombero aeronáutico, pero también tengo experiencia en el área estructural y pues estoy para las órdenes de ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo, espero les haya servido este taller y pues esperamos que nos miremos pronto. ¿Y en dónde dará Ok, las clases presenciales? Eso se va a gestionar, se les va a confirmar mediante el grupo, no sé si están en los 3 grupos de WhatsApp, por ahí se daría la coordinación, se les diría a ustedes en caso de que el lugar y la fecha. Ah, ok. Sí, entonces en el grupo me voy a informar. Listo. listo, pues no, sin nada más que agregar, muchísimas gracias, Ever, esto ha sido, wow, de gran ayuda, la verdad que hay cosas que yo no sabía, he aprendido con ustedes y muchas gracias y a ustedes también participantes, muchas gracias por estar. Recuerden que hay más talleres y talleres como este y otros que son presenciales los vamos a tratar de hacer el próximo mes y estén pendientes en los grupos, si no están, escriban para poder unirlos. Y sin nada más que agregar, muchísimas gracias y se pueden ir desconectando. Gracias, chicos. Muchas Bendiciones. gracias. Gracias. Buenas Bueno, noches. muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches.